Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Alex Omada, vicepresidente de la FEMSADA FIT. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí una cátedra magistral por el doctor Alfonso Joffer Recorder Renderal. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alex, aquí presentes y listos para poder platicar sobre un tema muy interesante vinculado con el entrenamiento deportivo, pero que aplica para cualquier actividad físico-atlética. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña ensamblaza de su currículum y vamos a dar una lectura. Bueno, 22 años de experiencia en la administración pública en materia deportiva en los tres niveles de gobierno en México. Dentro de los espacios más destacados que estuvo a cargo fue director de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. También fue el director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, CONADE, y actualmente es coordinador de actividades deportivas en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, y algunos cargos honoríficos internacionales son los siguientes: coordinador de la Oficina Jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, embajador en México de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, presidente del Club Pentatlón Internacional en la Ciudad de México, y bueno, algunos cargos honoríficos nacionales: es asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano, presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje en México, secretario de Cultura y Deportes del Salón del Periodista aquí, México, y bueno, algunos reconocimientos académicos: doctorados honor causas y estudios académicos, doctor en Ciencias de la Educación y doctorante en Administración y Política Pública. Además, también de maestro en gestión de entidades deportivas, maestro en administración, maestro en ciencias de la educación, maestro en ciencias del deporte y maestrante en metodología del entrenamiento deportivo. Sus licenciaturas: licenciatura en educación física y licenciado en derecho. Doctor, pues un currículum bastante extenso y bienvenido a este auditorio virtual para su cátedra, la cual lleva como título Principios generales del entrenamiento deportivo. Bienvenido, doctor, y adelante. El auditorio virtual es todo suyo. Muchas gracias. En verdad es un gusto encontrarme aquí ante todas y todos, sobre todo para hablar de temas de deporte y de ejercicio físico planificado, que en realidad podríamos englobar muchísimo esta pequeña plática que su servidor tendría el día de hoy con ustedes. Que para este efecto me permití preparar una pequeña presentación que esperemos esté ya compartiendo en este momento y que seguramente servirá de guía para que también todas las personas que nos estén viendo a través de las distintas redes sociales puedan tener mayor facilidad, digamos, de comprensión sobre lo que su servidor estará compartiendo a través de este pequeño espacio. Agradecer a Octavio Palacios, también a ti, mi estimado Alejandro, por la oportunidad que me están brindando para poder compartir este tema que estoy convencido va a ser de alto interés para todas las personas involucradas en la industria del fitness, del ejercicio, del entrenamiento deportivo, de la preparación física general, de entrenamientos personalizados. Y que es un tema que en realidad es ya, digamos, viejo, pero que todavía es vigente porque no existen nuevas propuestas al respecto vinculados en cómo nosotros debemos de estar desempeñándonos de forma profesional en el entrenamiento deportivo si estamos nosotros indicando ejercicio y que en muchas ocasiones cuando nosotros estamos en estos procesos lo hacemos conforme a lo que aprendimos y que en muchas ocasiones tal vez lo que aprendimos puede ser adecuado o no puede ser adecuado. Existe un gran debate, sobre todo en distintas áreas académicas y del entrenamiento deportivo sobre si es importante, si es relevante el tener conocimientos teóricos sobre distintas áreas vinculadas con el entrenamiento deportivo. Y existen dos, le llamo mundos interesantes, respecto a este tema, ya que algunos dicen que con la mera práctica uno puede obtener resultados idóneos y otros pues mencionan que
se requiere necesariamente el conocimiento teórico. Desde la experiencia de su servidor, estoy convencido que se requieren de ambos, porque no podemos nosotros disminuir o menospreciar el conocimiento y aprendizaje que hemos obtenido a través de la práctica. Me refiero a aspectos estrictamente empíricos, pero tampoco nosotros podemos poner a un lado los aspectos teóricos, porque también se ha demostrado que pues sí funcionan. En este sentido, insisto, aquí está la presentación, le hemos denominado principios generales del entrenamiento deportivo. ¿Hacia dónde nos vamos a mover el día de hoy? Voy a explicar de una manera muy rápida el por qué la importancia del entrenamiento deportivo y del ejercicio físico planificado, pero cómo debe de ir mejorando para que nosotros podamos, desde un contexto de capacidades físicas condicionales y de capacidades físicas coordinativas, pues tener un aumento en nuestro desempeño. Y que aunque estos principios generales del entrenamiento deportivo en su origen surgen específicamente para el deporte, el día de hoy no es únicamente aplicable al deporte. Puede ser, insisto, o debe de ser aplicado a cualquier actividad de ejercicio físico planificado. Si no es planificado, lo idóneo es que dentro de nuestros conocimientos y experiencias podamos adaptar estos principios generales para que nuestra población a la que le estamos dando indicaciones de ejercicio, pues puedan tener los mejores resultados y sobre todo que no se vayan a lesionar, buscando seguramente potencializar nuestra salud. Al final, estamos buscando un desarrollo de habilidades físicas, de mejoramiento técnico en actividades donde es indispensable tener una perfección técnica. ¿Cómo no? También inclusive hasta el entrenamiento específico de circunstancias tácticas y bueno, y de manera general, el ejercicio físico. Al final, dentro de los objetivos claves el día de hoy para poder comprender cómo es que nosotros debemos de movernos cuando somos el instructor, cuando somos el profesor y cuando somos el entrenador, pues es comprender bajo qué principios nosotros debemos de dar nuestras indicaciones, insisto, en el ejercicio del entrenamiento específico deportivo o del ejercicio físico planificado. Inclusive este término de ejercicio físico planificado es el que está teniendo mucho más, digamos, repercusiones de aceptación en el mundo del ejercicio y del deporte, ya que si no fuera planificado, entonces cualquier persona podría realizarlo sin tener objetivos claros. Nos referimos a que nosotros, si estamos involucrados como instructores, como profesores, como entrenadores, como coaches, etcétera, etcétera, pues nuestro trabajo sí debe de tener un fin específico y este fin específico puede ir desde lo más sencillo, y cuando me refiero desde lo más sencillo es que una persona deje de ser sedentaria, pasando a un nivel un poquito más arriba, como el que esta persona pueda tal vez recuperar ciertos parámetros de salud o movernos hasta la punta de la pirámide donde se requiere mayor especificidad en el entrenamiento deportivo, que es el alto rendimiento o el deporte profesional. No importa en qué nivel nos encontremos, si tú eres el instructor, si tú eres el profesor, si tú eres el entrenador, debes de comprender muy bien estos principios del entrenamiento deportivo. Para nosotros entrar un poco más de lleno a este aspecto sobre la definición del entrenamiento deportivo, primero debemos de conocer qué es deporte, porque si no estamos dentro de esta esfera del deporte, posiblemente la especificidad de la definición del entrenamiento deportivo se va a modificar. Esta presentación, esta pequeña conferencia sí tiene una mayor repercusión en el deporte, pero insisto, esto no significa que no sea aplicable al ejercicio físico planificado, a la actividad física, a la activación física, etcétera. Para nosotros poder comprender una definición de entrenamiento deportivo, debemos de saber qué actividades son consideradas de manera formal deporte. Número uno,
Debe de haber una actividad física o actividad mental con repercusión física, que eso es algo muy interesante. Dos, debe de estar reglamentado y debe de estar reglamentado por escrito. Si no está reglamentado por escrito, no podemos nosotros denominar esta actividad física como deporte. Tres, debe de estar institucionalizado, y cuando nos referimos a institucionalizado, conforme a las leyes que existen en la materia. En el caso de nuestro país, la Ley General de Cultura Física y Deporte, entre otras asociadas, pero existe normatividad internacional, la del Comité Olímpico Internacional, la de otros organismos que de alguna manera tienen repercusión en la organización internacional, sobre todo privada dentro de el deporte. Otro punto es que debe de estar también organizado, y cuando nos referimos a organizado, implica que debe de tener una estructura de operación. Lo más sencillo de comprender, partiendo de los ejemplos que seguramente muchos conocemos aquí en nuestro país, pues debe de haber, dentro de esta institucionalización, debe de haber alguien que tome las decisiones y que dirija al organismo, desde un presidente, un vicepresidente, un secretario técnico, un tesorero, vocales o los distintos rubros o divisiones en las que nosotros querramos organizar nuestro, digamos, pues sí, grupo de personas que estamos aglomeradas para realizar de manera conjunta y en común alguna actividad física o activación física o ejercicio físico planificado, y en este caso de manera específica, actividad deportiva. También, ¿qué se busca dentro del deporte? El máximo desarrollo de nuestras capacidades físicas. Y cuando hablamos de máximo desarrollo de nuestras capacidades físicas, son de las condicionales y las coordinativas, sobre todo las que para más rápido entendimiento, facilidad de entendimiento. Por ejemplo, las capacidades físicas condicionales es resistencia, flexoelasticidad, o en este caso movilidad articular, que así también dependiendo la actividad así se le denomina. En realidad el término adecuado es rapidez, pero se le conoce comúnmente como velocidad, y el desarrollo específico de la fuerza. Muy bien, esas son las capacidades físicas condicionales. Y bueno, y las capacidades físicas coordinativas nos implicaría más de una sesión para poder comentar y explicar cada una de ellas, pero vienen desde aspectos de lateralidad, saber derecha, izquierda, reptar, coordinación óculo-manual, coordinación óculo-auditiva, rítmica, musical, entre otros aspectos. Y que uniendo todos estos puntos podemos nosotros sí comprender que una actividad física es deporte. Si no cumple estos puntos, no estamos hablando de deporte. Y de ahí es donde salen los principios generales del entrenamiento deportivo y que, insisto, son aplicables a otras áreas. ¿Qué es el entrenamiento deportivo? Se define el entrenamiento deportivo como el proceso sistemático de planificar, ejecutar y evaluar programas de entrenamiento y ejercicio físico planificado para mejorar el rendimiento de los atletas y las personas. ¿Por qué? Porque dentro del deporte, uno de los objetivos es buscar la victoria. Muy bien. Si nosotros no estamos buscando la victoria, posiblemente estamos hablando de otro tipo de actividad, pero ya no estamos hablando de deporte. En el deporte, necesariamente el objetivo último y principal, que es el de la punta de la gran pirámide, que está involucrado con el alto rendimiento y con el deporte profesional, siempre será la victoria. Y que nosotros debemos de organizar y planificar un número sistemático de ejercicios y de procedimientos para que podamos obtener esa victoria, porque al final estaremos siempre en la búsqueda de la mejora continua del rendimiento de los atletas, de los deportistas y de las personas que estén a nuestro cargo. Al final, perdón, ¿qué es lo que nosotros debemos de enfatizar en este caso con el entrenamiento deportivo? Número uno, optimizar el rendimiento.
utilizar menos esfuerzo con el máximo resultado, que esto es algo muy importante. Que todos nuestros movimientos puedan ser eficientes y eficaces. Y dos, cuando nosotros planificamos, lo que estamos buscando es un ámbito de prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque si nuestra persona a la que le estamos nosotros indicando ejercicio planificado se nos lesiona, seguramente va a tener que pasar por un momento de suspensión de actividades, de suspensión de entrenamiento. Y si nosotros llegamos a esa lesión, se tendrá que parar el entrenamiento con la consecuencia de la disminución del rendimiento deportivo de nuestro sujeto. Y que si nosotros empezamos con disminución de rendimiento, no podemos reiniciar este ejercicio, el entrenamiento, en la sección donde originalmente lo dejamos previo a la lesión. ¿Por qué? Porque nuestro deportista seguramente ya tuvo disminución de captación, sobre todo a través de nuestro sistema nervioso central, sobre las adaptaciones necesarias para poder estar en ese momento que nos lesionamos, pues bueno, en ese momento estábamos a un 100% de ese día. Y que va a haber disminución por un aspecto fisiológico y metabólico. Inclusive, existe investigación especializada al respecto, donde nosotros empezamos a disminuir nuestro rendimiento deportivo prácticamente a las 48 y 72 horas de la suspensión correspondiente de nuestras actividades deportivas o del ejercicio. Y que cada día que uno no realiza esta actividad, vas disminuyendo, dependiendo de las personas, porque son temas sí muy específicos, que lo vamos a ver un poco más adelante, de 3 al 6% del 100% que tuviste un día anterior. ¿Por qué? Porque la medición no se va realizando del 100% que tuviste en el momento de la suspensión de la actividad o que obtuviste o que te lesionaste, sino que cada día que pasa se va convirtiendo en un 100%. ¿Esto qué implica? Que si tú después de una suspensión, por la razón que sea, pero vamos a pensar que haya sido por una lesión, tú un lunes tenías un 100% de rendimiento máximo, al día siguiente o hasta, dependiendo del sujeto, hasta, insisto, perdón, 48 o 72 horas, vas a disminuir en el mejor de los casos a un 97%. Al día siguiente, ese 97% se convierte en tu 100% de posibilidades de máximo rendimiento. Y a ese ya nuevo 100% tienes que realizarle un cálculo de otro 3% menos, o inclusive, insisto, dependiendo la particularidad de cada persona o el entrenamiento que haya tenido o de las adaptaciones genéticas que pueda tener el sujeto, la disminución de otro 3, 4, 5 o 6%. Y esto quiere decir que al tercer día de haber realizado la suspensión, ese tercer día se convierte en un 100% y vamos a tener que restarle nuevamente de un 3 a un 6%, dependiendo cómo está nuestro sujeto entrenado. Esto quiere decir que cada día que nosotros no estamos realizando ejercicio, nuestra disminución del rendimiento va en aumento de forma exponencial. Por eso es tan importante el entrenamiento deportivo planificado y adecuado. ¿Para qué? Para prevenir lesiones y que no tengamos suspensión de entrenamiento de las personas a las que le estamos nosotros pues indicando ejercicio. Y ahora sí, vamos a empezar con los principios generales del entrenamiento deportivo. ¿Cuál es el principal? Y el que debemos estar nosotros siempre muy al pendiente con la persona o con el grupo de personas con las que nosotros estemos interactuando, dándoles indicaciones de ejercicio físico planificado y de entrenamiento deportivo. Al final, nosotros no podemos negar que cada persona somos distintas.
pero no únicamente desde aspectos genéticos, inclusive entre hombres y mujeres, sino que al final la edad cronológica y la edad biológica de una persona, pues inclusive es distinta a la de otra o la de un grupo etario con el que tú estés conviviendo o trabajando. Al final, cada deportista, cada persona es distinta y que existen diferencias importantes como la edad, como el género, como el nivel de condición física que pueda tener, tanto por entrenamiento, por aspectos genéticos. Una diferencia de habilidades también, insisto, adquiridas por el entrenamiento o por aspectos genéticos, y también los objetivos específicos que nosotros podamos buscar y alcanzar con cada persona. Tal vez alguien desea correr, voy a poner un ejemplo, el maratón debajo de las 3 horas, y es un objetivo complicado, es un objetivo difícil, pero hay otra persona que pueda tener la misma edad, el mismo género, el mismo nivel de condición física, las mismas habilidades, pero el objetivo cambia. Esta persona no desea correr el maratón por debajo de las 3 horas. Lo único que quiere es concluirle. No le importa si es en 4 horas, en 5 horas o en 6 horas. Porque además esta persona no está dispuesta a generar adaptaciones físicas, porque para correr el maratón por debajo de las 3 horas seguramente tendrá que estar involucrado con sesiones de más tiempo de entrenamiento, de mayor intensidad y sobre todo tal vez hasta adaptaciones al poder resistir mayores circunstancias de dolor, tanto mental, emocional y física. Insisto, aunque tengamos a dos personas de la misma edad, del mismo género, del mismo nivel de condición física y el mismo nivel de habilidades, pero si cambia ya el objetivo específico, también cambia, en este caso, el entrenamiento que le estaremos indicando a esta persona o a estas personas. Este principio de individualidad, sobre todo, lo que busca es que podamos diseñar programas de entrenamiento para poder maximizar las capacidades físicas condicionales y coordinativas de cada persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos distintos y podemos tener distintos potenciales a desarrollar. Y que de alguna forma el entrenador, el coach, el instructor debe de tener una gran capacidad de análisis para poder comprender cuál es el potencial que puede tener este deportista para poder obtener un mayor resultado deportivo. Imagínense una persona, no importa de qué país, no importa dónde esté viviendo, que quiere ser jugador de alto rendimiento de baloncesto, pero esta persona mide unos 60 de estatura y ya tiene 17 años. Pues será prácticamente imposible que esta persona que mide unos 60 de estatura pueda llegar a ser jugador de básquetbol de alto rendimiento o profesional. ¿Por qué? Porque se requiere mínimo, el día de hoy, los de menor estatura, el promedio están por encima del 1,90, 1,95 de estatura, los de menor estatura. Por eso este principio de individualidad nos ayuda para realizar análisis estratégicos, pero sobre todo muy conscientes de cuál es el potencial de nuestro deportista. ¿Para qué? Para que no tenga frustraciones al respecto, pero que también nosotros podamos tener una dimensión hacia dónde tenemos que movernos para que esta persona pueda tener un máximo desarrollo. Ahora, un principio que se puede parecer mucho al de individualidad, pero que no lo es, que es el principio de individualización. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con este principio de individualización? Es la capacidad que tiene cada persona como ente individual para adaptarse a una carga de entrenamiento. Tú puedes tener, vamos a pensar, a dos personas de la misma edad, del mismo género, con las mismas habilidades, con el mismo nivel de rendimiento y llegan contigo. Pero el sujeto A se empieza a adaptar a las cargas de entrenamiento muy lento, inclusive después de 4, 5 o 6 semanas.
Y el sujeto B se adapta más rápido. Ya a las 3 semanas ya prácticamente tuvo esta adaptabilidad. ¿Qué tengo que hacer yo como entrenador? No puedo al sujeto que se adapta más lento empezar a aplicarle carga de trabajo como si ya se hubiera adaptado. ¿Por qué? Porque lo que voy a lograr con esta persona puede ser una aceleración metabólica que pueda tener una consecuencia futura a su salud o una posible lesión, pero tampoco puedo permitir que el sujeto que se está adaptando de forma más rápida a las cargas de entrenamiento pause su desarrollo para esperar al sujeto que tiene una adaptación genética mucho más lenta. Por eso este principio de individualización es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque tú puedas tener sujetos similares o casi iguales, no necesariamente su capacidad de adaptación al ejercicio y al entrenamiento es la misma. Por eso también existen distintos controles. Nosotros, sobre todo en el deporte, estamos en un continuo control. Entrenamiento y control, porque el control nos va a permitir nosotros comprender cuál es el grado de avance o el grado de no avance de la persona a la que le estamos nosotros indicando ejercicio físico planificado, a la que le estamos indicando entrenamiento deportivo. Al final, es muy importante la comunicación en este principio de individualización entre el entrenador, el instructor, el coach, el profesor y el individuo, el deportista, el atleta, la gente que está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos da señales muy claras, sobre todo cuando tal vez estamos llegando a espacios complicados de fatiga, en muchos sentidos, y tal vez existen personas que tienen una alta capacidad de resiliencia y adaptación al dolor y que no están mencionando que tal vez hasta están ya entrenando con indicios de una pequeña lesión. Por eso es tan importante la comunicación entre el entrenador y el deportista, porque el entrenador debe de estar conociendo cómo se está sintiendo el deportista. Y no te puedes quedar únicamente con la valoración de lo que este deportista está percibiendo, tanto en el desarrollo del entrenamiento y en su recuperación, sino por eso también es tan importante, los métodos y controles del entrenamiento deportivo, porque entonces tú puedes unir eh, estas dos grandes áreas de conocimiento sobre lo que está sintiendo y percibiendo el deportista, pero también los métodos de control. El día de hoy inclusive tenemos tecnología a nuestro alcance que hoy está verdaderamente a precios asequibles, muy sencillos, que podríamos nosotros utilizar como método de control. Ejemplo, la medición de pulsaciones cardíacas. ¿Cómo se está recuperando nuestro sujeto, nuestro deportista, después de determinada carga de trabajo? Y esto nos va a permitir también conocer si se está adaptando o no se está adaptando a las cargas. Si se está tardando mucho en la recuperación, esto quiere decir que hay que disminuir esa carga, o si se está recuperando muy rápido, tal vez tenemos la oportunidad de aumentar. Pero existen también otros controles, tanto directos e indirectos, que nos permitirá comprender qué trabajo, cómo está realizando su trabajo este deportista. Tenemos el principio de la especificidad. Es otro de los principios que nosotros también debemos de conocer y de manejar con la gente a la que le estamos dando indicación de ejercicio. Sobre todo porque lo que nosotros sí estamos buscando aquí es aplicar cargas de trabajo con un objetivo muy claro, partiendo de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas de nuestro sujeto y la técnica que debe dominar. No es lo mismo un trabajo de técnica para un corredor de 100 metros que para un corredor de maratón. No es lo mismo un trabajo técnico para nadar 50 metros de crawl, nado libre, que para alguien que realiza halterofilia. Y que aunque todos estos deportes, cualquiera el que ustedes deseen en su preparación física general, requieren necesariamente trabajo de halterofilia, de levantamientos de pesas, levantamientos olímpicos, pues en realidad ya para un trabajo específico para alguien de natación, de atletismo, de lucha olímpica, pues
digamos que este trabajo técnico de halterofilia pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque tu competidor no está involucrado en esa área deportiva, en esa área de competencia. Que si tienes que seguir cuidando la técnica y que realiza entrenamiento de halterofilia, eso es necesario. Pero aquí la técnica pasa a un segundo o tercer término. Pero si tu deportista es especialista y va a estar compitiendo en halterofilia, la técnica sí se convierte en algo principal. En este caso, un principio de especificidad también está involucrado con nuestros sistemas energéticos partiendo del análisis y caracterización de la actividad en la que estemos involucrados. No es lo mismo el desarrollo de la fuerza de un maratonista que el desarrollo de la fuerza de un corredor de 100 metros. Muy bien. Y que es la misma capacidad física de desarrollo, vamos a pensar, el de la fuerza. Pero el entrenamiento específico sí cambia en el desarrollo de la fuerza para el deportista de maratón que para el corredor de 100 metros. Y que esto implica un estudio profundo de ustedes, que son los especialistas, para poder caracterizar a la actividad en la que están involucrados y que partiendo de esa caracterización ustedes puedan determinar qué pasa, qué capacidades físicas condicionales, qué capacidades físicas coordinativas, qué aspectos técnicos, tácticos, etcétera, etcétera, tenemos nosotros que estar retomando para que nuestro ente pueda tener el mejor desempeño. Otro de los principios que son muy importantes y que además aquí está un poco del trabajo fino de cada uno de ustedes como instructor, como profesor y como entrenador, es el principio de la sobrecarga. ¿A qué nos referimos con este principio de la sobrecarga? Al final, nuestro cuerpo es verdaderamente una máquina maravillosa y que hemos tenido la capacidad de adaptarnos y de readaptarnos, pues prácticamente desde que estamos en este mundo. Por eso nuestra evolución, tanto física y mental. Pero esta evolución se ha venido dando porque por circunstancias, y en la mayoría de las casos, circunstancias de estrés, nosotros como ser humano hemos tenido la capacidad de adaptarnos y de convertirnos en personas resilientes para que cuando pasa esa fase de estrés, nosotros tanto física y mentalmente nos adaptemos a esa sección o parte de estrés para convertirnos en personas más aptas, más fuertes. Muy bien. Y que al final nuestro cuerpo, para poder tener esta evolución física, mental y emocional, requiere necesariamente cargas mayores a las que está expuesta de manera general o de manera habitual. Y que esta exposición a cargas mayores es la que nos va a permitir mejorar nuestro desempeño físico. Estas cargas mayores son las que nos van a permitir adaptarnos. Claro, siempre cuidando nuestros aspectos y reglas de adaptación metabólica para que nuestro sujeto no se enferme, no se lesione y no tenga una aceleración metabólica innecesaria que lo lleve inclusive hasta una vejez prematura. Y que es muy frecuente inclusive aquí en nuestro país, de forma desafortunada. Al final, el que nosotros nos estemos sometiendo a cargas mayores implica que estemos en un estudio continuo respecto a las adaptaciones y nuevas investigaciones que tiene nosotros como entes humanos cuando estamos realizando ejercicio, cuando estamos entrenándonos, porque se han ido modificando distintos paradigmas sobre cómo nos adaptamos y los tiempos en los que nosotros nos adaptamos a cierta carga de entrenamiento. Voy a poner un ejemplo. Para un entrenamiento específico de un sistema oxidativo, comúnmente se le llama aeróbico, pero el término correspondiente adecuado es oxidativo, que es una carga de entrenamiento de resistencia que posiblemente para alguien que realiza maratón
pues está en un entrenamiento normal en un día por encima de las 2 horas, 2 horas y media o 3 horas de entrenamiento. Y que esta persona, para que tenga otra carga similar, debe de pasar por un periodo de recuperación energética y metabólica, que inclusive, dependiendo de la persona, puede llegar a ser entre 48 y 72 horas. Y después de esas 48 y 72 horas, posiblemente puedes aplicar una carga similar o mayor. ¿Para qué? Para que tu sujeto se pueda empezar a adaptar. Sobre todo, esos aspectos de sobrecarga, insisto, sí es el punto fino de lo que debe de conocer este instructor, profesor, entrenador, coach, porque aquí está la clave de cómo es que yo estoy dando indicaciones del ejercicio a mi sujeto, partiendo de los principios de individualidad, individualización, el sistema energético que yo tengo que estar incentivando. Porque si yo no soy especialista en este tema y no lo conozco, seguramente puedo estar tomando decisiones equivocadas respecto a las indicaciones del entrenamiento deportivo. Y tal vez puedo estar proponiendo una carga con alto contenido láctico, vamos a pensar, y al día siguiente quiero darle nuevamente una carga exagerada de producción láctica en el sujeto. Y lo que vamos a llevar sí es posiblemente un avance rápido, pero también una posible caída, donde se nos va a enfermar o se nos va a lesionar nuestro deportista. Aquí está verdaderamente la diferencia entre el entrenador y el empírico. ¿Cómo es que yo tengo que estar aplicando estas cargas y cómo es que yo tengo que ir controlándolas? ¿Por qué? Porque eso es lo que me permitirá que nuestro deportista vaya teniendo el desarrollo óptimo a través de una progresión del ejercicio físico planificado. Y que esto aplica, no importa a qué actividad física. Me refiero, además, si es algo obligatorio en los temas de alto rendimiento, pero también es muy importante inclusive para las personas que desean mejorar su salud o recuperar su salud. Y sobre todo con estas personas debemos de tener más cuidado, porque si no están en equilibrio de salud, podemos nosotros generar mayores complicaciones a estas personas si no estamos dosificando con cargas adecuadas a este sujeto. Tenemos otro principio general del entrenamiento deportivo y que está vinculado con el principio de la sobrecarga y del principio de individualización, que es el principio de la adaptación. Al final, cada persona, por circunstancias genéticas y por circunstancias de entrenamiento, vamos teniendo posibilidades de adaptación al entrenamiento que nos están dando. Al principio de esta pequeña charla, su servidor mencionó las posibilidades de algunos sujetos que se adaptan muy rápido a las cargas de entrenamiento. Teóricamente, una persona se debería de estar adaptando a cargas de entrenamiento entre 3 y 5 semanas, muy bien, para después pasar por un proceso de readaptación y nuevamente adaptación. Pero partiendo de estos principios de individualidad e individualización, cada persona se adapta de una forma distinta y que esta adaptación nosotros debemos de estar muy conscientes y en el entendimiento que debe de ser de sumo cuidado. ¿Por qué? Porque si nuestro sujeto no se ha adaptado a la carga de entrenamiento, lo que requerimos, sobre todo si no estamos involucrados en los temas de alto rendimiento, que esto es algo muy importante, en el alto rendimiento sí podemos cambiar algunos paradigmas sobre este principio de adaptación, pero en la mayoría del mundo las personas no están involucradas como deportista de alto rendimiento. Y que este principio de adaptación, nosotros debemos de ser altamente cuidadosos en respetar, porque ese es el que nos va a permitir ir generando poco a poco mejoras del rendimiento deportivo o mejoras del rendimiento de nuestra gente que está realizando ejercicio, inclusive mejoras a la salud de las
pues sí, de las personas, de los entes con los que nosotros estemos trabajando. Sobre todo porque inclusive, dependiendo la edad, dependiendo el nivel de entrenamiento, uno puede ir dando indicaciones. Les invito a que le puedan dar una leída a Piaget, y que Piaget es uno de estos principales, digamos, especialistas que a través de investigación nos realiza una propuesta, sobre todo en las etapas infantiles y juveniles, cómo es que nosotros tenemos que ir dando indicaciones de ejercicio partiendo de capacidades físicas condicionales y coordinativas, sobre todo en una etapa temprana de nuestra madurez. Me refiero desde el momento en que nacimos hasta prácticamente 6 años de edad, teóricamente hablando, pues nosotros tenemos que dar ciertas indicaciones de ejercicio que está mucho más vinculado con capacidades físicas coordinativas. Y que conforme vamos creciendo, sobre todo ya llegando a estas edades entre los 10, 11, 12, 13 y 14 años, ya van a ir aumentando de manera importante las indicaciones de entrenamiento o de ejercicio de capacidades físicas condicionales como rapidez, como fuerza, como resistencia. Y la flexoelasticidad es una de estas capacidades que uno debe de estar siempre incentivando, dependiendo también el deporte específico en el que nosotros estemos involucrados. Al final, este principio de adaptación también nos va a permitir comprender el cómo vamos a evitar que nuestro deportista se estanque. A través de distintas mediciones, insisto, directas e indirectas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se estabiliza nuestro sujeto, no importa que sigamos realizando ejercicio, se va a mantener en ese nivel. Y que si nosotros queremos que en un sistema, vamos a pensar, de base, de ejercicio, que busque mejorar la salud de las personas, pues va a llegar un momento en que ya no va a aumentar, ya no va a mejorar esta salud. Por eso, este principio de adaptación nos va a estar ayudando para realizar propuestas de mayor carga y de menor carga para que se vaya adaptando nuestro sujeto y podamos mantener de forma adecuada nuestra progresión de entrenamiento, que es sumamente importante. Tenemos otro principio, el principio general de entrenamiento deportivo de variedad. Y cuando nos referimos a este principio de variedad, es el involucrado directamente que nosotros debemos de tener la capacidad de estar indicando ejercicio de forma variada para que nuestros estímulos que estemos indicando no se convierta en ejercicio aburrido y no se convierta en ejercicio monótono. Porque si nosotros llegamos a ese momento, vamos a generar condiciones emocionales y psicológicas de una adaptación negativa de la gente a la que estamos nosotros dándole ejercicio. Ustedes saben muy bien, sobre todo los que están involucrados en el fitness, los que están involucrados en el fisicoconstructivismo, pues buscar una amplia variedad de ejercicios, de actividades, para mantener siempre activa y estimulado de manera positiva a la persona a la que le estamos realizando ejercicio. Imagínense en una actividad vinculada con, no sé, la zumba o los aeróbics. Imagínense que todos los días, durante todo el tiempo de la sesión, tengamos la misma canción. Bueno, ese es un aspecto que genera monotonía. Y aunque físicamente nosotros realicemos una planificación adecuada, pues en este principio de variedad nosotros no estaríamos, digamos que realizando lo correcto. ¿Qué debemos de estar buscando? Que nuestro sujeto pueda tener adaptaciones lo más completa posible y que en este aspecto de la utilización de nuestro cuerpo de forma variada, pues no llegamos a un momento de monotonía y de aburrimiento. Y que si nosotros estamos realizando un solo movimiento durante todo el momento de nuestro entrenamiento, posiblemente
vamos a llegar a lesiones por sobreuso, que además es muy común y que es inevitable para los deportistas de alto rendimiento, pero insisto, se mide de una forma distinta. Al final, este principio de variedad, dependiendo el área en la que tú estés involucrado, debes de tener una alta capacidad de imaginación para que, respetando todos estos principios del entrenamiento deportivo, tú puedas dar variabilidad de ejercicios al deportista con el que estés trabajando, con la persona a la que tú le estés dando indicación de ejercicio físico planificado y sobre todo hasta en los deportes de conjunto, muy bien, hasta dependiendo la posición en la que juega determinado sujeto, pues podrá tener ejercicios específicos o debería de tener ejercicios específicos variados. Llegamos ahora al principio de esfuerzo sobrecargado y que puede parecer o puede parecer que es igual al principio de la sobrecarga, pero no, en realidad no es así. Este principio de esfuerzo sobrecargado nos menciona que necesariamente para poder adaptarnos y tener una mejora de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades físicas condicionales y coordinativas, no únicamente debemos de sobrecargar, sino necesitamos realizar un esfuerzo sobrecargado. Y cuando nos referimos a un esfuerzo sobrecargado, existirán entrenamientos muy específicos y con todo el cuidado de la carga correspondiente para ir más allá de lo que posiblemente nuestro cuerpo el día de hoy ya tiene perfectamente dominado y que ya tiene muy bien, digamos que, practicado, que ya tiene perfectamente bien condicionado en el entendimiento emocional y psicológico. Les voy a platicar una experiencia que me platicó un gran amigo, medallista olímpico, el buen Joel Sánchez. El buen Joel me platica que previo a los Juegos Olímpicos, donde obtiene su medalla, que es en Sydney, él pasó por un año competitivo previo muy complejo y que en el campeonato mundial tuvo un rompimiento interno. Me dijo, yo sentí que mi cuerpo se rompió, sobre todo porque él iba en el pelotón, en el conglomerado de la punta de los marchistas en la prueba de 50 kilómetros, una de las pruebas más extenuantes del atletismo, y que llegando alrededor del kilómetro 30, él percibió que su cuerpo ya no daba más. En el kilómetro 30, faltando todavía 20 kilómetros. Y que psicológicamente él generó condiciones para poder tolerar y adaptarse a ese ritmo, a pesar que iba tronado. Y que llegó un momento, como lo mencioné, que él sintió que se rompió por dentro, y que lo único que él quería era abandonar, pero no se podía dar el lujo de abandonar porque era una prueba que le iba a permitir la calificación a Juegos Olímpicos, que no sabe cómo lo hizo, pero que continuó marchando, y ahora ya ni siquiera viendo al frente, sino únicamente viendo al piso para ni siquiera conocer cómo estaba la colocación de los otros deportistas, y que sí se metió entre los 3 primeros lugares, pero totalmente roto. ¿Qué sucedió en las siguientes pruebas? Que ese proceso de adaptación, de sobrecarga en competencia que tuvo, le permitió sentirse con mejores condiciones en todo sentido, tanto físicas y emocionales, pero sobre todo porque su físico se adaptó a continuar en un momento de alto estrés para que en los momentos más complicados, pues él pudiera salir avante. Y que nosotros en el proceso de entrenamiento podemos direccionar que también sucedan estas circunstancias de esfuerzo sobrecargado. Sobre todo ya en el alto rendimiento y en el deporte de alta competencia, este es un principio que estamos teniendo de forma continua durante muchas sesiones, porque lo que buscamos es el máximo rendimiento y que también debemos de respetar los procesos de recuperación metabólica. Inclusive, aunque existen, así se le denominan,
microciclos de choque, donde tú puedes tener una alta carga de entrenamiento durante un día, 2 días y 3 días, para que puedas tener un esfuerzo sobrecargado y tu cuerpo pueda adaptarse y tu mente pueda adaptarse a circunstancias de alto estrés deportivo. Y que no importa el nivel en el que nos encontremos. Una persona de la tercera edad también puede tener cargas de esfuerzo sobrecargado, claro, con mucho cuidado y con mucho control. Pero estas personas también pueden tener interacciones de esfuerzo sobrecargado dependiendo su edad, su género, su experiencia deportiva, su edad de entrenamiento cronológico, su edad de entrenamiento biológico, que es distinta a la edad biológica o cronológica de nuestro ente. Al final, este esfuerzo sobrecargado es uno de los puntos que se han comprendido necesarios para el máximo desempeño y desarrollo deportivo y de ejercicio físico planificado. Sobre todo, este esfuerzo sobrecargado también debe de ser progresivo y que implique desafíos importantes a la persona a la que le estamos dando esta indicación de ejercicio para que pueda aumentar su rendimiento. Aunque no lo quiera el sujeto, en ocasiones uno como instructor, como coach, como entrenador, como profesor, debe de aplicar estas cargas de esfuerzo sobrecargado para que nuestro sujeto no se estanque y pueda tener cierta progresión. Otro principio general del entrenamiento deportivo es el de la ondulación de la carga. ¿A qué nos referimos con este principio de la ondulación de la carga? Un gran error que se comete de manera generalizada en el deporte, en el ejercicio físico planificado, en el fitness, es que aplicamos de un día a otro y de otro día al siguiente las mismas cargas de entrenamiento. Voy a poner un ejemplo sencillo que nos permita comprender este principio de ondulación de la carga. ¿Cómo es equivocado la aplicación de este principio? El que el día de hoy, vamos a pensar si estamos involucrados en el atletismo para correr maratón, le dé una indicación al sujeto que voy a entrenar que hoy realice 10 kilómetros de distancia a un ritmo de 4 kilómetros, de 4 minutos el kilómetro. Hoy realice ese entrenamiento y mañana le solicito que realice lo mismo, 10 kilómetros a 4 minutos cada kilómetro. Y así el tercer día, así el cuarto día, así el quinto día, así el sexto día. Hay personas que tienen una alta capacidad de adaptación, tanto física y mental y emocional, y te lo va a empezar a tolerar y tal vez su cuerpo se adapta. Pero muchos, y les puedo asegurar que más del 90% de las personas no se van a adaptar a este tipo de entrenamiento. Es totalmente equivocado el estar aplicando cargas iguales o cargas hacia arriba. Hay algunos, perdón, porque lo he visto, personas que creen de entrenamiento, que creen que saben de entrenamiento deportivo, y les voy a poner el mismo ejemplo con una sobrecarga inadecuada. El día de hoy realizan 10 kilómetros a 4 minutos el kilómetro y el día de mañana les piden que realicen 11 kilómetros a 4 minutos el kilómetro y en el tercer día que realicen 12 kilómetros a 4 minutos el kilómetro y el cuarto día que realicen 13 kilómetros, pensando así llegar hasta 20 kilómetros. Bueno, se le puede llamar una subida de escalera, pero metabólicamente las pueden realizar únicamente sujetos altamente entrenados. Y la mayoría de las personas no están altamente entrenadas para tolerar una subida de escalera y después su descenso. ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Aplicar cargas de ondulación partiendo de los principios metabólicos y energéticos de la recuperación por el ejercicio y el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque después de una carga, vamos a pensar de resistencia, como lo mencioné hace un momento, requieres entre 48 y 72 horas de recuperación. Esto no quiere decir que en el segundo y el tercer día no realices entrenamiento de carrera, ¿no? Posiblemente puedes realizar una carga de descenso donde ya no realices 10 kilómetros, sino tal vez realices únicamente 6 kilómetros y con una intensidad mucho más lenta
vamos a pensar a 6 minutos el kilómetro, y en el tercer día realizas una carga de entrenamiento, vamos a pensar en intervalos, donde realices 8 kilómetros y realices cargas de carrera de 1 kilómetro con un descanso correspondiente por un tiempo, pero con una estimulación metabólica ya no oxidativo o aeróbico o de resistencia, sino que sea específicamente, puede ser tal vez fosfagénico, glucolítica, digamos que cargas de mayor velocidad y rapidez, o con alta o con carga de lactato, que esto te permite darle recuperación al sistema oxidativo y tú ya estás involucrado sin interrumpir el entrenamiento, con otro sistema energético. A esto le llamamos ondulación de la carga, donde puede subir el kilometraje, puede bajar el kilometraje o debe de bajar el kilometraje y después tiene que volver a subir, puedes mantener, puedes descender, y dependiendo cómo hayas tú planificado, serán estos descensos y subidas de la carga. Pero lo que no puedes es mantener siempre ese sistema energético y esa carga. Por eso es que generalmente la gente del fitness, o cuando está involucrada en el fitness, tiene avances muy buenos los primeros meses, el primer, segundo y tercer mes, pero cuando llega el cuarto mes, la gente se empieza a preguntar por qué ya no estoy yo teniendo avance, por qué ya no estoy mejorando, por qué ya no estoy descendiendo de mis medidas corporales. ¿Por qué ya no estoy bajando más mi porcentaje de grasa? ¿Por qué? Porque estás aplicando las mismas cargas y nuestro cuerpo se adapta. Y cuando te adaptas, requieres un principio de sobrecarga o de sobreesfuerzo de esa sobrecarga. Pero lo idóneo para que no te lesiones y no te enfermes es que tengas esta ondulación de la carga. Al final, cada deporte tiene sus circunstancias específicas para poder implementar de forma adecuada esta ondulación de la carga, y que nosotros debemos de caracterizar nuestra actividad física para poder determinar qué intensidades, qué volumen y qué frecuencia debemos nosotros estar indicando a nuestra persona o a nuestro grupo de personas, partiendo de los principios de individualidad y de individualización como principio general del entrenamiento deportivo. Otro principio que también es muy importante es el principio de reversibilidad. ¿Y a qué nos referimos con este principio de reversibilidad? Si yo no entreno, pierdo lo que ya gané con el entrenamiento. Así de sencillo. Y lo mencioné al principio de esta conferencia, de forma teórica, pues nosotros nos encontramos que después de 48, 72 horas de no realizar ejercicio, empezamos a disminuir nuestro rendimiento. Y lo que ya ganamos se empieza a perder. Y esto es algo inevitable, esto es algo que la naturaleza, pues, digamos, así nos diseñó. No tenemos una alta capacidad de mantenernos siempre al 100%. Eso es muy complejo, pero sí tenemos capacidades de mantenernos siempre entre un 70 y un 80% con una ondulación adecuada de la carga. Y si vamos a estar en un proceso de competencia, en pocos momentos, en pocas circunstancias y tiempos, sí estaremos a este 100%. Ejemplo, Juegos Olímpicos que acabamos de tenerlo. Esta metodología del entrenamiento, no importa si haya sido a través de un método contemporáneo o método tradicional, busca que en estas 2 semanas de Juegos Olímpicos que acabamos de tener, los deportistas se encuentren al 100% de sus capacidades físicas, condicionales y coordinativas, emocionales, psicológicas, técnicas, tácticas. Y muy pocas personas pueden estar a ese tope, pero la mayoría sí podemos estar entre un 60 y un 80% con una ondulación adecuada y una sobrecarga. Pero si nosotros dejamos de entrenar, vamos a tener un proceso de regresar a donde nos encontrábamos. Y que si no estamos incentivando a nuestro cuerpo para que se mantenga en forma, vamos a ir perdiendo lo ganado. Inclusive hasta por un principio
de crecimiento biológico y cronológico, pues la edad es, digamos que el principal enemigo de cualquier deportista, y que este crecimiento que vamos teniendo, pues tampoco nos va a ir ayudando para que, aunque realizamos ejercicio, vayamos perdiendo lo que hemos ganado a través del entrenamiento deportivo. Pero también nosotros debemos de tener la capacidad, la inteligencia a través de la planificación en que nuestro deportista tenga reversibilidad del entrenamiento. Ejemplo, hoy todos estos deportistas que compitieron en Juegos Olímpicos ya están en un pequeño proceso de reversibilidad del entrenamiento porque deben de pasar por un proceso de descanso y sobre todo de descanso activo, ya que muchos de ellos inician nuevamente sus procesos de entrenamiento para las pruebas que se van a tener ya el próximo año, y que son pruebas de muy alto nivel, deporte de alto rendimiento, y que es necesario que todos estos deportistas pasen por un proceso de reversibilidad del entrenamiento. ¿Para qué? Para que puedan recuperarse de la alta carga de estrés que tuvieron en la competencia en Juegos Olímpicos, pero que esto también va a ayudar muchísimo como principio general de la carga en un macrociclo de entrenamiento, que puedan readaptarse, que puedan adaptarse, que puedan recuperarse para nuevamente empezar con la subida de la carga en este principio de ondulación del entrenamiento deportivo. Y que bueno, prácticamente hemos llegado al término de esta pequeña conferencia. Les comparto que su servidor lo que hizo fue transmitirles los principios generales, pero no son los únicos, existen otros principios, inclusive en el mundo a través de distintos especialistas y teóricos, se ha llegado a comprender que tenemos más de 152 principios generales en el entrenamiento deportivo, pero estos 152 se pueden encapsular dependiendo cómo uno esté involucrado en el entrenamiento deportivo o el ejercicio físico planificado, en 7, 8 o 9 principios, y que la mayoría están dentro de los que les acabo de compartir. No me queda más que agradecer nuevamente a todas y todos esta oportunidad de poder exponer este interesante tema de principios generales del entrenamiento deportivo con todas y todos ustedes. Aquí están en la pantalla mis redes sociales, por si desean seguirme, ponerse en contacto, transmitirme alguna duda, sin importar la pregunta que desean involucrada con el tema u otros temas del deporte, de educación física, de ejercicio físico planificado. Su servidor estará encantado en poder atender y resolver. Y que bueno, he dejado de compartir la pantalla. En verdad ha sido un gran gusto estar en este espacio, y que también agradezco este foro al buen Octavio para poder interactuar con todas y todos ustedes. ¿Por qué debemos de tener conocimiento de estos temas? Porque si nosotros no los entendemos, no los aprendemos y no los ejecutamos, seguramente estaremos cometiendo errores muy importantes con la gente con la que estemos involucradas de manera directa, dándoles indicaciones de ejercicio físico planificado, pero también estos principios generales forman parte de la organización deportiva de cualquier país. La gente que esté tomando decisiones en las áreas deportivas también debe de conocer estos principios, porque si no los conoce, las decisiones que estará tomando seguramente vinculados con la organización deportiva de su entidad serán equivocadas, no serán las correctas, y estaremos tomando decisiones no propicias en una organización, sobre todo inclusive para el ejercicio correspondiente de recursos públicos y de recursos privados. Su servidor está alzando la mano para poder dirigir el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y que esperemos que pueda colaborar de la mano con la licenciada Clara Brugada ya en este próximo
inicio de gobierno 2024-2030, y que de alguna manera, si tengo yo oportunidad de llevar a la práctica desde una forma de organización deportiva estos principios, porque así como es en el entrenamiento, también se da en la organización deportiva, y que la Ciudad de México es un ente, si no es el principal de nuestro país, es de los más importantes, y que necesitamos recuperar ese prestigio como capital. Tenemos una alta posibilidad de desarrollo en todos los sentidos, sobre todo entendiendo que el ejercicio para la salud, el deporte social, el deporte participativo debe de tener una alta relevancia para que tengan apoyo, porque es donde necesitamos nosotros tener mayor injerencia, que está involucrada con la población sedentaria, la población infantil, la población adulta y adulta mayor. Y que es tan importante que las personas que están tomando las decisiones respecto al futuro del deporte de la Ciudad de México sean especialistas en la materia. Desde este espacio solicito su apoyo si tienen oportunidad de enviarle un pequeño mensajito a la licenciada Clara Brugada a sus redes sociales para que pueda apoyarme en este interesante camino y la decisión que es de ella para que podamos llegar al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Quiero agradecer nuevamente esta oportunidad que me han brindado para tener interacción con todas y todos ustedes, y me despido. Cuídense mucho y recuerda, el deporte no descansa. Hasta luego.